El presidente Fernández dijo que las retenciones son una posible solución, pero la oposición se niega a discutirlo. David Miazo es titular de FADA, está en línea de Canal 3 Argentina. David, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Luis Fernández Echegaray y equipo te saludan. Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. Bien, ya lo dijo la semana pasada, sale a contradecirlo el ministro de Agricultura Domínguez, lo dice hoy, Culfa dice no, imposible porque hoy no tenemos los votos en el Congreso, lo reitera el presidente y le pide a la oposición, en todo caso, que para desacoplar los precios internos de lo que pasa en el contexto internacional, se avance con las retenciones. ¿Lo podés explicar a esto? ¿A qué parte? Y a esto de si efectivamente subir las retenciones te va a desacoplar los precios. Bien, no, los derechos de exportación sí lo que generan es que se reduzca el precio, por ejemplo, del trigo, el precio interno. A ver, hoy el derecho de exportación o la retención al trigo es del 12%, eso significa que cada $100 que vale el trigo en el mundo, en Argentina vale 88. Entonces, en ese sentido, sí, un derecho de exportación, una retención, lo que hace es bajar el precio interno de esos granos. 12% actualmente en el caso del trigo, 12% en el caso del maíz, 33% en el caso de la soja. Ahora, la pregunta es, ¿eso tiene impacto en los precios de los alimentos y después en la inflación? Y ahí sí la respuesta es, tiene impacto, pero totalmente insignificante. ¿Por qué? Vamos con el trigo, que ha sido lo que más se ha discutido, justamente porque ha sido el que más ha subido de precio, principalmente porque Rusia es el principal exportador mundial. Si yo, por ejemplo, el trigo representa el 13% del precio del pan, es decir, sí, de cada 100 pesos que pagamos el pan, sí, 13 es lo que representa el trigo. Si el gobierno hoy decide y pasa por el Congreso, etcétera, vamos a poner un ejemplo, subirle 10 puntos de los derechos de exportación al trigo, que pasen del 12 al 22, el impacto que tendríamos en el caso del pan sería de solo un 1,3%. Por única vez, digamos, cuando se toma la medida. Si esto lo comparamos con una inflación proyectada para mayo de cerca de un 5%, con esta medida, en el pan solamente, ahí te amplío esa parte, el gobierno se ahorra una semana de inflación, nada más. En el caso de los fideos, la participación del trigo es del 20%, de los fideos secos, de los más baratos que conseguimos en el supermercado, es del 20%, por lo tanto nos ahorraríamos una semana y media de inflación en el caso de los fideos. Y después, si vamos a cualquier otro producto que contiene harina, los panificados que compramos en el supermercado, como el para pancho, el para hamburguesa, el pan lactal, si vamos a las pastas frescas, digamos un raviol, un gnocchi, cualquier cosa que sea pasta fresca, si vamos a, ustedes recién los criollitos, la factura, bueno, todo eso tiene muchísima menos participación del trigo que en caso del pan y el fideo. En la factura, sí, un kilo, una docena de facturas valga 700 pesos, debemos tener un 3-4% de trigo en eso nada más. Es decir, claro, para resumir esta idea. Pero entonces ¿sería una medida recaudatoria fundamentalmente? Mira, bueno, lo que acabamos de definir es impacto significativo en los precios no va a tener. En la inflación tampoco, porque estamos hablando de productos contados con el dedo de la mano que representan una partecita de toda la inflación. Entonces, en los precios de la inflación no tiene impacto. En el caso del trigo recaudatorio tampoco tiene impacto. ¿Por qué? En primer lugar, el trigo que se cosechó ahora en el verano ya está todo vendido. Es decir, lo que se acaba de cosechar hace poquitos meses, ya sobre eso no se recaudaría nada. Y sobre el trigo que se está empezando a sembrar, vos calculás que todavía se está levantando la cosecha de soja y maíz, y recién ahí se empieza a sembrar trigo, o sea que se siembra ahora en este próximo mes, y se va a cosechar en diciembre. Sobre ese trigo, subirle 10 puntos, podríamos estar hablando de un poco más de $500 millones. Vos me decís, $500 millones, ¿es mucho o es poco? Bueno, vos calculás que de derechos de exportación, el gobierno recaudó en el 2021 $10.000 millones, y este año, solo por el aumento de precios, va a recaudar más. Es decir, no tiene que subir los derechos de exportación para poder recaudar más, porque es un porcentaje del precio. Entonces, con el aumento de precios que hemos tenido este año, el gobierno nacional va a recaudar cerca de $12.000 millones. Entonces,
no tiene impacto en los precios y en la recaudación es muy bajo el impacto si consideramos solamente trigo en el ejemplo que te estaba dando recién. Bueno, ahí está, clarísimo. Una discusión abstracta, el Congreso está en contra, dijo Matías Culfas. Por último, el impacto de la guerra, porque Feletti presenta su carta de renuncia, yo venía haciendo todo bien, me tocó la invasión rusa a Ucrania y se me complicó todo. Mira, los precios no empezaron a subir a partir de febrero. O sea, la guerra empezó cuando fines de febrero de este año. Sí, tuvimos un pico de precios después de eso, pero la inflación no empezó ahí. Claro. De hecho, ya el fin de año pasado, muchos economistas decíamos, y lo salimos a decir en cada nota que teníamos respecto a la inflación, el primer semestre del año que viene va a estar complicado, aún sin guerra ni nada por el estilo, porque una impresionante impresión de pesos en la segunda parte del año pasado, que iba a tener, relacionado a las elecciones, que iba a tener impacto en la inflación de estos primeros meses del año, primer punto. Segundo punto, aún sin que haya subido el combustible, el petróleo a nivel internacional por la guerra, ya en este momento decíamos que, ojo, que de abril que no se mueve el precio del combustible por fines electorales, se va a empezar a mover el año que viene, o sea, tenemos precio atrasado. Ojo que los subsidios ya son impagables, las tarifas de los servicios públicos van a empezar a subir, el gobierno las tiene que empezar a mover porque no tiene con qué seguir pagando subsidios, eso va a impactar en el primer semestre del año pasado. O sea, en noviembre, diciembre ya estábamos diciendo que este primer semestre del 2022 iba a ser muy movido de inflación. Sí se le sumó la guerra, sí, pero vos fíjate, la guerra, por un lado, precios de los granos, tiene impacto, pero decíamos recién, son muy menores los impactos de los alimentos por el precio de los granos. El maíz en la leche representa el 6%, en la carne vacuna el 11%, en el cerdo el 16%. Digamos, sí tenés impacto, pero impacto muy moderado respecto a los niveles inflacionarios que tenemos. En los combustibles todavía no lo vimos, porque de hecho los combustibles, lo dijeron las empresas petroleras el otro día, después del aumento del 10-12% de la semana pasada, todavía desde hace 10 días, todavía está retrasado más de un 25% el precio del combustible. Entonces, la cuestión es, la inflación no empezó en febrero, ya venía antes y ya veníamos diciendo que este primer semestre iba a ser alta la inflación. Eso por un lado, y disculpame que me extiendan la respuesta, pero lo que te quería agregar es que las políticas que venía llevando la Secretaría de Comercio Interior nunca iban a tener resultado. Con guerra, con granos, sin granos, sin precio de los granos. ¿Por qué nunca iban a tener resultado? Porque la suba de precios no es el problema. La suba de precios no es la causa de la inflación, es la consecuencia. Entonces, si yo ataco la consecuencia, que es que me estén subiendo los precios, y la ataco con un cierre de exportación a la carne, un aumento de derecho de exportación, un fideicomiso al trigo, controles de precios, acuerdo de precios, congelamiento de precios, te nombré todas las políticas que aplicó la Secretaría de Comercio Interior en los últimos 8 o 9 meses. Todas esas medidas atacan la consecuencia que es el aumento de precios. Bien, me hiciste acordar, ¿cómo le fue al fideicomiso? El de la harina viene bastante complicado, al del aceite. Tampoco le fue bien, porque el aceite sigue subiendo de precio. A lo sumo, el fideicomiso amortigua una partecita de ese aumento de precio. Al de aceite le fue mal, al de trigo le va a ir mal, porque, de nuevo, los congelamientos de precios, a todos le va mal. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, y ustedes lo decían recién hablando de otro tema, es la pérdida de valor de la moneda. Nuestro problema es que el peso todos los días vale menos y por eso necesito más pesos para comprar las mismas cosas. Si yo hago cualquiera de todas estas medidas que atacan a las consecuencias que son los precios, lo único que logro es, reducir un poquito el impacto, que el aumento de precio no se dé hoy y se dé en 2 o 3 meses, es lo único que logro. Por eso yo arranqué esta parte diciendo, nunca iban a ser exitosas las políticas de la Secretaría de Comercio Interior, porque nunca atacaron a la raíz del problema, que en realidad está en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. David Miazo, gracias por atender a Cadena 3. Disculpen la extensión de algunas de las respuestas. Excelente, estuvo perfecto, muy claro y es lo que necesitamos. Era el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, David Miazo. Antes de la pausa,